Capítulo 28. La batalla del estrecho de Folk. Ciudad portuaria de Kartalpas, 10 minutos después de la evacuación de las armadas de Rusia y Mu. El gerente del puerto, Bronto, estaba abrumado por una mezcla de miedo y entusiasmo. Había escuchado rumores de que una nación poseedora de una flota de barcos de guerra gigantes, nunca antes vistos, había atacado al país más fuerte del mundo, el Sacro Imperio Milicial. Al mirar hacia arriba hace un momento, vio varios cazas de su país, los Beta 2, volando hacia el sur en formación antes de desaparecer de la vista. Los rumores podrían ser ciertos. Sin embargo, a pesar de la crisis en curso, se sentía extrañamente tranquilo. Solo comentaba para sus adentros que lo que venía a atacar no era una pequeña flota de las naciones orientales, sino una armada real, y lo lejos que esto estaba de su realidad cotidiana. Su atención se centró entonces en el puerto, donde las flotas de las naciones más poderosas del mundo partían en masa. Bronto observaba con fervor, ansioso por presenciar la batalla inminente. No obstante, pensó que era una lástima que la Federación Rusa y Mu se hubieran marchado para evacuar, sin involucrarse en el combate. Sí, qué lástima que Rusia y Mu no participen. Tenía muchas ganas de ver esos barcos pelear. No pensé que fueran tan cobardes. Especialmente Mu, ¿qué les pasa? Son la segunda superpotencia, pero retroceden siguiendo a Rusia. Parece que su fama es solo un rumor. Milicial es, definitivamente, la única superpotencia verdadera, dijo Bronto con orgullo mientras observaba el resto de la flota de las naciones presentes en la conferencia. En el puerto, varios barcos de guerra ya habían comenzado a levar anclas, listos para luchar por la protección de Kartalpas. Armada de la comunidad mágica Reich, barcos de línea blindados, partiendo. Los miembros más beligerantes de la segunda civilización, la flota de barcos de línea blindados de la comunidad mágica Reich, desplegaron sus velas. Comparados con la antigua superpotencia Leifor, la comunidad mágica Reich era más pequeña en tamaño y población, pero en tecnología naval estaban por encima. Combinando la tecnología de motores de Mu con la magia, el poder de estos barcos blindados era extraordinario. Nación de Agartha, convoy mágico, zarpando. Desde la civilización central, el convoy de la flota mágica de Agartha, compuesto por 6 naves, abandonó el puerto. Unión Nigrat, flota de portadragones, zarpen. La Unión Nigrat de la segunda civilización contaba con 4 barcos de guerra y 4 portadragones. Cada portadragones albergaba a 12 Wyvern Lords. Con 4 naves, sumaban un total de 48, y parecían ansiosos por enfrentarse a Gravalcas. El gerente Bronce veía partir a estas naciones con entusiasmo. Aunque decepcionado por la ausencia de Mu y Rusia, esto era suficiente para él. Lista de la flota de combate para esta operación. Reino de Turquía, civilización central. 7 barcos de línea. Nación de Agartha, civilización central. 6 naves mágicas. Comunidad mágica Reich, segunda civilización. 7 barcos de línea blindados. Unión Nigrat, segunda civilización. 4 barcos de línea, 4 portadragones. Gran Ducado Mágico de Pandora, segunda civilización. 8 naves mágicas. En total, había unas 36 naves de las naciones participantes, sumadas a los 22 caballeros dragón de la Orden de los Dragones de Viento del Reino de Emor. Con el apoyo de 9 cruceros ligeros, 9 destructores y 6 cruceros pesados del Sagrado Imperio Milicial, sumaban 60 naves apoyadas por cobertura aérea de Emor y Milicial. Toda la armada estaba convencida de que su potencia de fuego aplastaría a Gravalcas. Sacro Imperio Milicial, capital imperial Runépolis, Palacio Imperial. El Sacro Imperio Milicial es la superpotencia indiscutible de este mundo. Utiliza tecnología mágica avanzada para mantenerse en la cima. Un ejemplo es su capital, Runépolis, una ciudad majestuosa y moderna, símbolo del esplendor de Milicial. Sus habitantes la consideran el verdadero centro del mundo. La ciudad está llena de vehículos mágicos veloces y rascacielos alineados con precisión. Por la noche, brilla con una suave luz mística. Cuando los extranjeros visitan la capital por primera vez, todos exclaman: ¡qué ciudad tan hermosa! ¡Un país tan rico! Es como una leyenda hecha realidad. En el corazón de Runépolis se encuentra el Palacio Imperial, residencia del emperador que mueve los hilos del mundo. El emperador estaba por iniciar una reunión de emergencia. Para Milicial, que siempre manejó sus asuntos exteriores sin temor, la situación había dado un giro de 180 grados con la llegada de una nación que se atrevía a pisar su territorio por primera vez. Además del emperador Milicial, los presentes eran: Ministro de Defensa, Schmiel Pou; Director de Defensa Imperial, Agra; Director de Inteligencia, Arneus; Jefe de Asuntos Exteriores, Liage;
Pekras, el ministro de Relaciones Exteriores, había regresado a Cartalpas para la conferencia, por lo que Liage lo sustituía temporalmente. Daremos inicio a la reunión con el emperador. Agra lideró el encuentro y tomó un informe con la información obtenida. Resumiré la situación. Hace unos días, en la conferencia de las 11 naciones, una nación bárbara de la civilización occidental, autodenominada Imperio Grabalcas, declaró su intención de conquistar el mundo. Actualmente ocupan las naciones occidentales de la segunda civilización. Han logrado victorias consecutivas, incluyendo la destrucción de la antigua superpotencia Leifor con un solo acorazado. Creemos que esto ha alimentado su arrogancia. Tras su imprudente declaración, la delegación de Grabalcas se retiró de Cartalpas en su acorazado, el Grade Atlastar. Poco después, una flota separada de su armada apareció en el archipiélago occidental y atacó a la flota mágica Cero. El informe de la batalla subsiguiente conmocionó a los presentes. La fuerza enemiga consistía en 2 acorazados, 3 cruceros pesados, 2 cruceros ligeros y 5 destructores. 12 naves en total. Sus barcos son equivalentes a nuestras naves mágicas más modernas. Las bajas confirmadas del enemigo incluyen un acorazado, un crucero pesado y un destructor hundidos, además de daños graves en otras naves. En combate naval puro, fue nuestra victoria. Sin embargo, debido a un devastador ataque aéreo posterior, la flota mágica Cero fue declarada totalmente destruida. Los murmullos llenaron la sala. La flota Cero representaba el poder máximo del imperio. La idea de que su flota más fuerte fuera aniquilada desde el aire enfureció a los ministros y al propio emperador. Imposible. Nuestra armada, lista para el combate, no puede ser destruida por esos pequeños aviones. ¿Acaso ya estaban gravemente dañados cuando ocurrió el ataque aéreo?, preguntó el ministro de Asuntos Generales. Agra respondió de inmediato. No tenemos todos los detalles, pero Defensa concluyó que la flota ya estaba dañada tras el combate naval. Además, al haber desplegado poca fuerza aérea en el archipiélago occidental, no tenían protección ni apoyo aéreo. Tras la batalla, la flota de Grabalcas bombardeó nuestras bases terrestres y se dirige al este. Creemos que su objetivo es Cartalpas. Como existe la posibilidad de que sea una distracción para atacar la capital, no podemos mover a las fuerzas de defensa de Rumépolis. Actualmente, las flotas primera, segunda y tercera se dirigen a Cartalpas, pero no llegarán a tiempo. Contamos allí con 9 cruceros ligeros, 5 cruceros pesados y 9 destructores, además de protección aérea proporcional. Hemos pedido a las demás naciones evacuar a Cambraún, pero se negaron y decidieron enfrentar a Grabalcas. Por otro lado, el Imperio Anonrial, Mu y Rusia evacuaron y no se involucraron. Los ministros se sorprendieron al oír que incluso Mu se retiró. ¿Mu? ¿No participan? Es sorprendente siendo una superpotencia de la segunda civilización, ¿qué les pasa?, preguntó Schmiel Pou. Agra explicó. Dijeron que era más importante evacuar porque su flota actual no era apta para el combate. Es extraño, pero no podemos obligarlos. Liage, preocupado, preguntó. Considerando el potencial militar combinado de las fuerzas allí presentes, ¿podremos repelerlos? Se enfrentarán a la flota que logró destruir a la flota mágica Cero. En términos de números, ellos tienen la ventaja. Si logran evitar daños mayores, creo que sus posibilidades son altas. Esa es la situación general. El emperador milicial levantó la mano y todos callaron. Habló con una voz firme y majestuosa. Agra, gracias por tu excelente resumen. Agra inclinó la cabeza. Por supuesto, Majestad. Así que el Imperio Grabalcas, parecen fuertes, pero enfrentarse a nuestro imperio y a las otras naciones juntas, qué tontos son. ¿Dónde se encuentra este Imperio Grabalcas? Sí, Majestad. Aquí está su ubicación. Agra señaló una región oceánica al oeste de Mu. Hay una vasta masa de tierra aquí. Ahí es donde se encuentra su país de origen. Así que se encuentran en una isla allá afuera, un país muy pequeño. Recibimos este mapa de la Federación Rusa. Fueron ellos quienes nos informaron sobre la ubicación del imperio. La Federación Rusa, el país que destruyó a Parpaldía en esa guerra tan breve. Ya veo. Ellos también están aislados en el lejano oriente, pero conocen la ubicación de un país tan lejano en el oeste. No es posible que ambas naciones hayan entablado relaciones, ¿verdad?, comentó el emperador con calma, intrigado por cómo Rusia había dado con la ubicación exacta del Imperio Grabalcas. Permítame, intervino el director de información, Arneus, alzando la mano. Dado que hace poco establecimos vínculos con Rusia, apenas estamos comenzando a comprender cuán avanzada es su tecnología.
Al parecer, su influencia tecnológica ha llegado al punto de alcanzar el espacio exterior. Han instalado equipos de vigilancia en el espacio para observar nuestro mundo. De esta manera, no solo han determinado la ubicación del Imperio Grab-Alcas, sino que estamos convencidos de que pueden conocer los desarrollos en cualquier otra parte del globo. Actualmente, junto con la Oficina de Asuntos Exteriores, estamos solicitando un mapa mundial actualizado, pero aún esperamos la respuesta de la propia Rusia. Todos en la sala de reuniones quedaron atónitos ante tal información. El espacio exterior era una región considerada inalcanzable para el ser humano. A lo largo de la historia, solo una nación había sido capaz de desplegar equipos de observación a tal altura. Incluso si el Sacro Imperio Milicial dedicara todos sus recursos a ese esfuerzo, sería incapaz de lograrlo. No puede ser, es posible que Rusia haya escuchado el folclore transmitido sobre el antiguo reino mágico, A World in Servitude, un mundo en servidumbre, y lo haya hecho realidad. Sí, ellos lo llaman satélite, pero la descripción se asemeja a A World in Servitude hasta un nivel sorprendente. Según la información que obtuvimos, Rusia posee actualmente unos 1500 satélites de diversas variedades y funciones, y siguen lanzando más al espacio para reemplazar a los modelos antiguos. Escuchar eso dejó a todos en shock. 1500 satélites orbitando el planeta bajo el mando de una sola nación no era una cifra menor, era una cantidad abrumadora. Ver cómo Rusia utilizaba estos satélites para realizar cartografía estaba más allá de su comprensión. Rusia es realmente un país interesante. Volvamos al tema. Respecto al Imperio Grab-Alcas, una vez terminada la batalla para proteger Cartalpas, formaremos una armada conjunta entre el mundo central y la segunda civilización. Luego, nos moveremos de inmediato hacia el territorio de Leifor para expulsarlos completamente de la segunda civilización. Me gustaría ver por mí mismo el poder de Rusia, pero, Liage, ¿estás seguro de que Rusia aceptará enviar su armada también?, preguntó el emperador. No lo sé, pero considerando la postura de Rusia y su declaración en la conferencia de las 11 naciones, parece que prefieren mantener la neutralidad y no involucrarse en grandes batallas. Sin embargo, si se presenta una justificación aceptable y no les damos demasiado tiempo para deliberar, creo que se inclinarían a ayudar en un contraataque rápido. Ya veo, gracias. La tercera civilización está demasiado lejos, así que ignoremos el plan de un contraataque rápido hacia allá. Agra, dejo la planificación estratégica en tus manos. Sí, Su Majestad. En respuesta a la humillación que nos han causado, destruiremos a esa nación bárbara, los expulsaremos de Leifor y liberaremos a Leifor de Grab-Alcas. Sacro Imperio Milicial, séptimo escuadrón de superioridad aérea. En los cielos de Milicial, un total de 42 aviones de combate Alpha, 3 despegaron de inmediato para interceptar al escuadrón de Grab-Alcas. Los Alpha 3 representan la generación más reciente en el inventario militar de la Fuerza Aérea Real de Milicial. Volando en formación hacia el suroeste, las 42 aeronaves surcaron el cielo azul brillante. Sus movimientos coordinados dejaban claro que los pilotos estaban altamente entrenados. Ver a los Alpha 3, afilados como una katana, infundía una confianza absoluta. En el silencioso cielo, solo se escuchaba el rugido agudo de sus motores de aire comprimido de tipo descarga de luz mágica. En uno de los Alpha 3, Silva, el líder del escuadrón, pilotaba su aeronave encabezando la formación. Exhaló profundamente intentando calmarse. Después de todo, este era su primer combate real utilizando los aviones más avanzados de la Fuerza Aérea de Milicial. A todo el escuadrón, asciendan a una altitud de 5500 metros y vigilen atentamente el espacio aéreo por debajo de la formación, ordenó a todas las aeronaves bajo su mando. Recibido. Silva asintió y se concentró de inmediato en la batalla que tenía por delante, repasando sus simulacros de combate contra Mu y Emor. Contra Mu, debido a la diferencia tecnológica, solían emplear tácticas de hit and run, atacar y huir. Contra los dragones de viento del reino de Emor, ascendían a altitudes insoportables para los caballeros dragón, se dividían en grupos y convertían el duelo en una batalla de pura velocidad. Silva reflexionaba sobre cuál sería la estrategia más adecuada contra Grab-Alcas. Según los informes, sus aviones eran similares a los de Mu, por lo que no debería ser un problema para el Sacro Imperio Milicial superarlos. De repente, recibieron una comunicación mágica del comandante supremo en la base de Cartalpas. A todas las unidades del 7 Escuadrón de Superioridad Aérea. Están a punto de enfrentarse a 200 aviones del Imperio Grab-Alcas. Sus números son inferiores, pero no hay de qué preocuparse.
Ustedes son la élite de la fuerza más poderosa del mundo central, equipados con la tecnología más avanzada. Tenemos grandes expectativas en este primer asalto contra Grab Alcas usando nuestro armamento de última generación. Nuestra tecnología mágica no puede quedar atrás frente a simples máquinas de motor. No es exagerado decir que representan todo nuestro orgullo. Que el dios de la guerra esté de su lado. Al terminar el mensaje, los pilotos sintieron que su espíritu se encendía. El fuego del combate y la lucha ardía en ellos, alimentado por el valor, el honor y una enorme responsabilidad. Silva suspiró y se enfocó en el frente, imaginando cada escenario posible en su cabeza, hasta que uno de los pilotos de su escuadrón gritó por la radio: «Contacto. Aviones enemigos a la vista. A las 11, baja altitud». ¿Qué? Silva miró de inmediato en la dirección indicada y vio un enorme convoy de aviones de Grab Alcas volando a baja altura rumbo a Cartalpas. El líder Silva tenía una buena visual de la formación enemiga, pero no lograba distinguir cuáles eran bombarderos y cuáles eran cazas de superioridad aérea. Se ven muy estilizados, como los de Mu. Podía ver aviones de ala baja con una sola hélice girando en el morro. Por su tamaño y velocidad, sintió que eran claramente superiores a los de Mu. Como apertura, decidió ordenar el ataque. Todas las unidades, atacaremos al grupo de vanguardia. Todos los aviones, al ataque. Tras caer desde arriba, pónganse tras su formación por debajo. Recibido. El rugido de sus motores mágicos resonó en las cabinas y el fuselaje de las naves vibró mientras cada una aceleraba. Espera, algo no va bien. Silva sintió un escalofrío. Por instinto, volvió la vista hacia el sol. El resplandor era tan intenso que tuvo que entrecerrar los ojos. Exclamación de apertura, exclamación de apertura, exclamación de cierre, exclamación de cierre. Entonces, varios puntos negros comenzaron a distinguirse desde el sol, como si bajaran del mismo cielo, cayendo en picado hacia su escuadrón. Ataque enemigo. A las 6, gran altitud. Vienen desde el ángulo del sol. El estruendo de los disparos llegó desde los aviones enemigos. Proyectiles de luz surcaron el aire en diagonal desde arriba, seguidos por el sonido sordo de las ráfagas. El fuselaje de 5 Alpha 3 fue alcanzado de inmediato, quedando acribillados hasta explotar en el aire. Con las alas destrozadas, cayeron del cielo como pájaros abatidos. 30 aviones enemigos completaron su picado, pasando por debajo de la formación de milicial. El efecto Doppler de sus hélices se escuchó por encima de cualquier otro ruido. Esos bastardos. El líder Silva había perdido a 5 miembros en el primer asalto. Estaba conmocionado, pero al mismo tiempo ardía en rabia por sus compañeros caídos. Los Alpha 3 restantes se dispersaron y comenzaron un combate aéreo cerrado contra los cazas Antares del Imperio Grab Alcas. Su escuadrón tenía la ventaja numérica. Silva estaba seguro de que ganarían, sin embargo. Maldición. Están detrás de nosotros otra vez. ¿Cómo pueden volar tan rápido? La comunicación se cortó cuando otro avión de milicial estalló en llamas y desapareció entre las nubes. Mierda, malditos. No podemos alcanzarlos. Sus maniobras son una locura. Oh, maldita sea. Otro avión fue derribado. Es imposible. Incluso trepan más rápido que nosotros. Incapaz de seguir al enemigo que ascendía velozmente, un piloto realizó un tonel en el aire pero fue alcanzado por su perseguidor. Silva, aún a los mandos de su nave, se sintió invadido por la impotencia. Los Alpha 3, lo último en tecnología del imperio más fuerte del mundo, estaban siendo masacrados unilateralmente en un combate donde tenían superioridad numérica. Habían analizado la tecnología de la civilización mágica antigua y mejorado sus armas para ser el escudo de todas las razas cuando llegara el momento de enfrentar de nuevo al Imperio Ravernal. Se suponía que eran la tierra de los guerreros que representaba la esperanza, pero aquí estaban siendo humillados por un país enemigo de fuera de las zonas civilizadas con menos aviones. Aunque lo entendía racionalmente, no podía aceptarlo emocionalmente. Bastardos. Silva reunió sus últimas fuerzas y forzó su Alpha 3. Logró posicionarse tras un caza enemigo, pero la ágil nave esquivó su ataque con una fluidez asombrosa y, con facilidad, se colocó a su cola para contraatacar. Maldición. Maldición. El avión de Silva sufrió daños críticos por los cañones de 20 milímetros del enemigo, explotó y se precipitó al vacío. Sacro Imperio Milicial, base aérea de Cartalpas. El técnico mágico Uran, que estaba monitoreando los detectores de maná, no podía dar crédito a lo que veía.
El enemigo poseía aeronaves mecánicas cuya firma mágica era tan débil como una luz tenue, pero las luces brillantes, las naves de milicial, que se dirigían hacia ellas se estaban apagando una tras otra con una rapidez aterradora. Eso significaba que el 7 Escuadrón de Superioridad Aérea de Milicial había sido derribado. Uran incluso llegó a pensar que su detector estaba fallando, a no ser por el hecho de que el grupo de puntos débiles enemigos seguía ahí, avanzando implacablemente. Uran emitió el informe con voz temblorosa, presa del pánico y la incredulidad. Informe. El 7 Escuadrón de Superioridad Aérea ha desaparecido de la pantalla del detector mágico. Se confirma la probabilidad de que todos hayan sido derribados. Su superior abrió los ojos de par en par y se abalanzó sobre el detector. No puede ser. Imposible. Ese escuadrón tenía los aviones más nuevos y pilotos veteranos. ¿Hay algún fallo en el equipo? No puedo asegurar que sea un mal funcionamiento en este momento, señor. Traigan los modelos viejos, los nuevos, todos nuestros aviones aquí. No podemos dejar que se acerquen a nuestra tierra. Pidan apoyo a la Orden de Caballeros de Dragones de Viento del Reino de Emor. Sí, señor. Esto es malo, a este paso, Cartalpas estará en peligro, maldita sea. Sacro Imperio Milicial, ciudad portuaria de Cartalpas, cielo suroeste. Tras haber aniquilado fácilmente a los cazas de Milicial, los 200 aviones de Gravalcas continuaron su avance hacia Cartalpas. La primera fase de su ataque consistía en interceptar y destruir las armadas de este mundo, para luego proceder al bombardeo de la ciudad. Esto sembraría el terror y demostraría al mundo la debilidad de Milicial, destruyendo su imagen de nación más fuerte. Esto empujaría a otros países a alejarse de Milicial para buscar refugio bajo el ala de Gravalcas. El comandante Svaul, del tercer escuadrón de portaaviones del Imperio Gravalcas, observaba los barcos debajo de él. HMP, peleros, ¿eh? ¡Qué chistoso! Inicien el ataque contra la flota objetivo. Iniciando ataque. Iniciando ataque. Los motores de los bombarderos en picado rugieron con fuerza mientras comenzaban su descenso en un ángulo de 60 grados. Abajo, una gran cantidad de barcos iniciaban maniobras evasivas. Svaul decidió apuntar a los barcos en la vanguardia. ¡Ja! ¿Primitivos, acaso se creían una superpotencia? Les enseñaremos quién es realmente el Imperio Gravalcas. Los bombarderos en picado clase Sirius se lanzaron directamente contra las naves de élite que representaban a las naciones más poderosas del mundo. Mar del sur de Cartalpas. Tercera civilización, Gran Ducado Mágico de Pandora, flota de escolta diplomática, 8 naves mágicas. Los dragones de hierro de Gravalcas están picando, vienen directo hacia nosotros. Los bombarderos Sirius de Gravalcas, equipados con 2 ametralladoras pesadas bajo las alas y una bomba de 800 kilogramos, se abalanzaron con el silbido ensordecedor de sus hélices. Rayos. Malditos. Creen que pueden destruirnos así. Toda la tripulación, preparen las flechas rúnicas. No se guarden nada. Sí, señor. Los marinos tomaron sus armas rúnicas y apuntaron al cielo. Preparación de tiro completa. Fuego. Las ráfagas de flechas surcaron el aire. La velocidad inicial de los proyectiles no disminuía gracias a la magia explosiva sellada en sus gemas. Las puntas brillaban en rojo, impulsadas por aire comprimido. Diseñadas para combatir wyverns, estas flechas podían alcanzar los 2 kilómetros de altura. Segunda ronda, listos. Mientras recargaban, el cielo se llenó de trazadoras enemigas. ¿Qué? El enemigo nos está disparando proyectiles de luz. Los aviones de Gravalcas abrieron fuego con sus ametralladoras de 12,7 milímetros. Las balas perforaron las cubiertas de madera, alcanzando los depósitos de munición. La explosión resultante partió los barcos. Columnas de fuego brotaron de las naves mientras se hundían. El barco mágico Unis se ha hundido. ¿Cómo? Tan rápido. Vienen más proyectiles hacia nosotros. Segundos después, el casco del buque insignia Dola estaba lleno de agujeros. Una explosión interna lo partió en 2 antes de enviarlo al fondo del mar. Imperio Gravalcas, tercer escuadrón de portaaviones. Recuperen altura tras el picado. El plan original era provocar a las defensas antiaéreas disparando antes de soltar las bombas. Sin embargo, al ver que los barcos se hundían solo con las balas, Svaul canceló el bombardeo en picado. Normalmente soltarían la carga para facilitar el ascenso, pero al conservar las bombas, recuperar altura era mucho más difícil debido al peso. Barcos pequeños y frágiles, comentó Svaul, asombrado por la impotencia del enemigo. ¡Cuidado! Una flecha gigante pasó rozando su cabina.
Se sorprendió de que los proyectiles pudieran alcanzarlos a esa altura. Al ver lo fácil que era destruir los barcos con ametralladoras, los aviones de Grab Alcas comenzaron a cazar sistemáticamente a las naves de las demás naciones. Mientras tanto, en lo alto del cielo, a 12.000 metros de altura, el avión de reconocimiento ruso Tu-214R sobrevolaba la zona. La tripulación recopilaba datos de inteligencia sobre todas las naciones involucradas. Uno de los tripulantes logró interceptar las comunicaciones mágicas gracias a un prototipo de tecnología rusa. El convoy mágico de Pandora ha sido aniquilado. Los caballeros dragón de Nigrad necesitan apoyo. Otro caza de milicial derribado. El convoy de Agartha entra en combate. El operador suspiró al ver la masacre desde la seguridad de su altitud. HMP, parece que estamos escuchando a escondidas el chisme de otros. Me recuerda a una vecina metiche oyendo una pelea de esposos, comentó el tripulante. Su compañero respondió, ahora entiendes lo que se siente cuando los gringos nos vigilaban a nosotros, ¿verdad? Ajá. Ahora nosotros somos los gringos de este mundo. Creo que voy a disfrutar esto. Las voces interceptadas seguían llegando a los auriculares del operador. Los caballeros dragón de la Unión Nigrad han sido aniquilados. Varios bombarderos enemigos se dirigen hacia Cartalpas. Hasta que un mensaje llamó la atención del operador. Un barco de guerra gigante ha aparecido por el lado sur de la isla Kael. Identidad confirmada, parece que es el Gladiadlastar del Imperio Grab Alcas. El barco navega desde la isla Kael hacia la entrada del estrecho. Luego, observó en su pantalla de control que, a través de la cámara FLIR, había movimiento al noreste. Señor, detecto movimiento en las aguas del este, un objeto grande por allá, informó. El comandante miró de inmediato y pudo ver un barco de guerra colosal. El operador comentó, así que ese es el Gladiadlastar de la Armada de Grab Alcas. Según la descripción, se parece al Yamato de la Marina Imperial japonesa. Parece que intentan bloquear el estrecho para que ningún barco de ningún país pueda escapar. ¿Eh? ¿Un tipo Yamato? Pues ya valieron, están fritos. Qué suerte que la flota del Nakimov logró escapar, comentó el comandante. El avión de reconocimiento Tu-214R continuó volando y recolectando más información para que fuera analizada por el Ministerio de Defensa de Rusia. Sacro Imperio Milicial, ciudad portuaria de Cartalpas, cerca de la entrada del Estrecho Sur. 7 barcos blindados de la comunidad de Magikaraich tuvieron la suerte de no ser atacados desde el aire y se acercaban a la entrada del estrecho. El comandante de la flota, Glice, observaba el cielo con atención. La batalla arriba era feroz. Involucraba a los cazas y bombarderos en picada de Grab Alcas contra los cazas de Milicial y los caballeros de dragones de viento de Mor. Los dragones atacaban primero a los bombarderos y luego a los cazas. Aunque se decía que un dragón de viento era tan fuerte como 1000 hombres, parecían estar a la par con los aviones de Grab Alcas. Como todo era un caos allá arriba, nadie se atrevía a usar sus cañones antiaéreos por miedo a darle a un aliado. Los barcos blindados de Magikaraich funcionaban a vapor y tenían 2 hélices laterales que parecían ruedas de molino, con cañones mágicos montados para su protección. Glice miró fijamente hacia el mar frente a ellos. Algo enorme navegaba a su encuentro. Ya vienen. Pudo ver la silueta de un barco gigante apareciendo ante sus ojos. Era el Gladiadlastar, el superacorazado del Imperio Grab Alcas. El barco legendario que, por sí solo, hundió a toda la marina de la superpotencia Leifor y atacó su capital, provocando la caída de todo el país. Sin embargo, Magikaraich había mezclado la tecnología mecánica de Mu con la tecnología mágica, desarrollando barcos que, uno a uno, deberían ser superiores a los de Leifor. Incluso si el enemigo tenía ese barco monstruoso, el resto de la flota combinada venía justo detrás de ellos. El comandante Glice buscaba una ruta hacia la victoria. La distancia con el barco enemigo se acortaba. Al ver lo rápido que se cerraba el espacio, era inevitable preguntarse a qué velocidad zarpaba esa cosa. Las torretas enemigas están girando. Seguro se preparan para disparar. El enemigo todavía estaba a más de 15 kilómetros. Sus cañones mágicos mejorados tenían un alcance de 3 kilómetros, así que, al ver las torres enemigas girar desde tan lejos, era imposible no recordar la legendaria caída de Leifor. Historias sobre alcances de tiro increíbles, una puntería imposible y un poder destructivo fuera de este mundo. Relatos que sonarían absurdos si no fuera por la amarga verdad de que Leifor fue borrado del mapa. Considerando que los cañones de los barcos más nuevos de Mu tenían un alcance máximo de 10 kilómetros, lo que veían no era imposible, pero sí aterrador. Prepárense para el cañoneo.
Avancen a toda marcha, vamos a atacarlos. De pronto, el barco enemigo se envolvió en humo. El enemigo abrió fuego. Al mismo tiempo, los cañones principales triples de 46 centímetros del Gladiator Star, que tenían un alcance máximo de 40 kilómetros, dispararon. Estas armas estaban equipadas con sistemas de radar para apuntar con precisión a los barcos blindados de Magic Reich. El proyectil golpeó el agua muy cerca de un barco aliado con un estruendo ensordecedor. Una montaña de agua, muchas veces más alta que el barco, se elevó por los aires y luego cayó con fuerza sobre la nave. ¡Guau! ¿Pero qué rayos pasa con esa artillería? El comandante Glice no pudo ocultar su asombro. El oleaje provocado por el proyectil hizo que el barco insignia de Maggie se tambaleara violentamente. El enemigo dispara otra vez. Nuevamente, un destello agudo apareció, seguido de nubes de humo del barco enemigo. De repente, el barco que navegaba al frente y a la derecha, el Carla, fue tragado por 6 columnas de agua. Se vio humo mezclado con el agua. Cuando el mar se calmó, no quedaba nada del Carla, excepto unos pocos restos flotando en la superficie. El Carla se hundió. Las palabras hundido o destruido se quedaban cortas. Tras ser impactado por un cañoneo tan brutal, a simple vista el Carla se había hecho pedazos sin dejar rastro. El barco simplemente desapareció. Siguieron acercándose al enemigo. Este empezó a disparar también con sus cañones secundarios, lo que significaba que la frecuencia y puntería de los ataques aumentaban. Por otro lado, la flota de Magic Reich seguía sin estar a tiro. Sus barcos eran destruidos uno a uno. La velocidad con la que se hundían y la enorme brecha de poder hicieron que Glice cayera en la desesperación. Maldita sea. La flota de barcos blindados de la comunidad de Magic Reich fue derrotada por el ataque de un solo barco del Imperio Grabalkas, el superacorazado Gladiator Star. La flota de la comunidad de Magic Reich ha sido destruida. Los barcos deben agruparse para no ser hundidos uno por uno mientras avanzamos hacia el enemigo. La orden de milicial sonaba poco convincente, pero se emitió para mantener la unidad en el campo de batalla. La comunidad de Magic Reich, uno de los líderes de la segunda civilización, perdió todos sus barcos blindados, algo que sacudió profundamente a los demás países. La orden intentaba transmitir la idea de que estar unidos evitaría más pérdidas, aunque ya habían perdido casi la mitad de la flota combinada por ametralladoras y ataques aéreos. El barco de Grabalkas apareció de repente en la entrada del estrecho. Si lo dejaban pasar, atacaría Cartalpas. Para el Sacro Imperio Milicial, esto sería un golpe terrible para su imagen, así que, aunque la decisión sonaba desesperada y terca, por su orgullo harían lo que fuera para detener el avance de Grabalkas. Armada del Imperio Grabalkas, segunda oleada de ataque aéreo. La segunda oleada consistía en 60 aviones, 14 cazas, 22 bombarderos en picada y 24 bombarderos torpederos. Salieron con un objetivo claro: el área alrededor del estrecho al sur de Cartalpas. Su meta era causar el mayor daño posible a los barcos de milicial. La formación se acercó rápidamente al objetivo. Inicien el ataque. Los aviones de milicial y los dragones de Emor intentaron interceptarlos, entrando en combates feroces con los cazas Antares. Los bombarderos clase Sirius fijaron a la flota que navegaba abajo y empezaron a picar, destruyéndolos. Mientras tanto, en lo alto del cielo, en las alturas, el avión de reconocimiento ruso Tu-214R continuaba con su misión. Recibieron noticias de que la flota rusa ya estaba en aguas seguras, escoltada por aviones Il-114, 300 y el Awaksa, 50U. La tripulación del Tu-214R seguía trabajando cuando presenciaron la acción directa del Gladiator Star. Sus cañones de 18 pulgadas, 46 centímetros, disparaban sin piedad, hundiendo barcos de las 11 naciones e incluso naves de milicial. Vaya, parece que de plano les están dando una paliza, comentó uno de los operadores. Sí, nuestra misión aquí terminó. Regresemos a la base, RTB. Entonces, el Tu-214R ruso se alejó, llevándose información suficiente para analizar el poder de Grabalkas, tras haber visto cómo la armada de las superpotencias del Nuevo Mundo era destruida ante sus propios ojos. Este es el último capítulo hasta ahora subido por el autor el 17 de agosto de 2025. La historia se actualizará una vez se suba un nuevo capítulo.